Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar del cambio climático, el calentamiento global, como consecuencia del cambio climático. Y por eso me he puesto esta camiseta tan bonita para representar el calentamiento global y que la Tierra se está convirtiendo en un infierno. Bueno, vamos a iniciar este vídeo con la siguiente frase de un clásico latino llamado Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, que habla de la naturaleza de la realidad con un lenguaje poético, muy recomendable, ¿vale? Para los amantes de la cultura con letras mayúsculas, porque hoy cualquier día es considerado como cultura y no es así. Me quedo con esta frase, ¿vale? El tiempo no subsiste por sí mismo. La existencia continua de los cuerpos nos hace que distingan los sentidos, lo pasado, presente y lo futuro. Ninguno siente el tiempo por sí mismo, libre de movimiento y de reposo. ¿Vale? Bueno, en fin, lo que viene a ilustrar esta frase es que el cambio es una cosa muy natural en la naturaleza. Y ahora nos adentramos con el tema del calentamiento global. Estadísticamente, la conexión entre los desastres naturales y el cambio climático aún no está demostrada. Esto no es una postura negacionista, sino una realidad plasmada en la estadística que demuestra que el crecimiento de la población, por otra parte, es el causante de los desastres, es el causante de los desastres naturales, ya que se construyen viviendas donde no deben estar, como en zonas vulnerables, especialmente a los siniestros climáticos. Estas zonas vulnerables serían las zonas costeras y las llanuras. Las llanuras están en un valle entre montañas y cuando llueve pues se inunda. Eh, Como ya hemos dicho, más expuesta a las inundaciones y tempestades. Y bueno, y ahora recientemente lo que ha ocurrido en Canarias, ¿no? El volcán se ha construido en una isla volcánica y ha pasado pues que el volcán ha erupcionado y se ha llevado las casas por delante. Y, y- y esto es lo que pasa cuando se construye donde no se debe construir. ¿Cambio climático? ¿Consecuencia del cambio climático? No, porque un volcán no tiene nada que ver con el cambio climático, más bien con movimientos terrestres. Es decir, la estadística demuestra que vivir en zonas más vulnerables meteorológicamente hablando, como hemos dicho, produce más catástrofes en la población. Vivir en zonas menos vulnerables, como más alejadas de las costas, alejadas del cauce de los ríos, disminuye el riesgo de catástrofe. Muchas veces, sobre todo en los países del primer mundo, donde no hay un aumento de la población, sino todo lo contrario, estas catástrofes se deben simplemente a una mala planificación urbanística, motivada por intereses poco honorables, ya que sale más rentable económicamente construir viviendas donde no se debe que dejar el espacio como está, aunque se produzcan inundaciones cada 2 o 3 años. El IBI siempre se paga, siempre, y tú lo sabes. ¿Qué es el cambio climático? Eh, Ahora vamos a enlazar la frase al inicio del vídeo con esto que voy a decir ahora. Ante todo decir que solo el cambio es eterno. Un mundo sin cambios es un mundo estático, donde no existiría el tiempo, ya que el tiempo es movimiento y estar en movimiento significa cambiar, ¿vale? O sea que el cambio es una cosa natural en el universo. Eh, no me imagino yo un mundo estático, ni tú tampoco, donde fuéramos como una fotografía. Bueno, sigo. Yo es que tomo mis notas, como siempre, en todos mis vídeos, siempre me veréis con mis notas. Me gusta más que decir las cosas de cabeza, porque si no me voy por los cerros de Úbeda.
Es así y ya me voy por los cerros de Úbeda, así que mejor con mis notas. Hace mucho tiempo, miles de años, que el planeta está descongelándose, retrayéndose los hielos que ahora están en los puntos más al norte y sur del planeta, es decir, en los extremos. Este es el globo, pues aquí y aquí están los hielos. Así, esta descongelación es un fenómeno natural, debido a ciclos dinámicos del planeta, como la mayor o menor inclinación con respecto a su eje y pequeñas variaciones en su órbita solar. Lo que pasa es que el efecto invernadero, otro fenómeno natural, se ha incrementado a partir de la revolución industrial. Y este incremento no ha parado de aumentar hasta nuestros días. El desarrollo industrial no solo aumentó la cantidad de gases de efecto invernadero, estos son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono, sino que permitió el desarrollo urbano y con este la disminución de masa vegetal en las ciudades. Esto es muy importante. Los gases de efecto invernadero retienen parte del calor proveniente del Sol. Esto mantiene la temperatura de la Tierra en unas condiciones cálidas óptimas para la vida. Lo que pasa es que al aumentar este tipo de gases, la cantidad de calor retenida es mayor. A mayor gases de efecto invernadero, mayor cantidad del sol, mayor cantidad de calor proveniente del sol es retenido por estos gases. El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, el CO2. Lo que no te dirán los medios de comunicación, pero que si lo has estudiado en la escuela, aunque se te haya olvidado, eh, lo que no te dirán los medios de comunicación de masas, ni los políticos, es que este CO2, dióxido de carbono, es tan fácil de eliminar que tú no tendrías por qué pagar un impuesto de emisión de este gas en tu factura de la luz. El dióxido de carbono es el nutriente principal de la masa vegetal y del fitoplancton. Con ellos fabrican la glucosa. El CO2 es pues fundamental para la existencia de los seres vivos. Los políticos te harán pagar una tasa por emitir CO2, pero ellos no plantarán árboles en las ciudades. Muy al contrario, los talarán para construir más edificios, que es mucho más lucrativo económicamente. No te olvides que por cada vivienda hay un impuesto de bienes inmuebles que pagar, otro de sucesiones cuando pase de padres a hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran negocio para el ayuntamiento de turno, que nunca utilizarán dicho dinero obtenido de tus impuestos en hacer parques o bosques urbanos, pues no lo ven rentable. Aunque si eres turista, seguro que irías a visitar el Parque Central en Nueva York y seguramente dejarías parte de tu dinero en los pequeños, medianos y grandes comercios aledaños. Así pues, estos políticos no tienen ningún interés en arreglar el problema, pues con la emisión de dióxido de carbono que se queda en la atmósfera, al no haber vegetación en las ciudades que lo retengan, tú también pagarás otro impuesto que se han sacado de la manga en el siglo XXI. Y es el impuesto que hemos dicho antes, el impuesto de emisión de dióxido de carbono, tan fundamental este dióxido de carbono para la existencia de la vida. Qué paradoja, ¿verdad? Algo que nos dicen que es tan malo y a la vez es tan necesario para los árboles, porque sin dióxido de carbono no pueden existir los árboles, ni las flores, ni el fitoplancton, eh, ni, ni ningún organismo básico, sustento de la cadena trófica.
¿Y qué ocurre entonces? Pues que el cambio climático se acelera. Y esto provoca que las corrientes oceánicas se paren. Y esto es lo grave. La temperatura cálida del continente europeo se mantiene estable gracias al movimiento de la corriente del Atlántico Norte, que se produce porque las aguas frías del norte, al ser más densas debido al frío y a la salinidad, descienden en profundidad hasta el Ecuador, donde debido al calor solar vuelven a ascender debido a que vuelven a tener menos densidad por este calor, hasta llegar de nuevo al hemisferio norte, mientras van desprendiéndose del calor que llega a las costas europeas. Una vez desprendidas estas aguas del calor captado por el sol, se vuelven a enfriar y hundirse hasta llegar al Ecuador. Y así el ciclo nunca se detiene gracias al aporte energético del sol. Esta sería la corriente con un nivel aceptable de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Mm? Es el calor de estos gases de efecto invernadero los que se retiene por el agua en el Ecuador. Al aumentarse y no tener los políticos, estos que tenemos ninguna voluntad de disminuirlos, los gases invernaderos, se produce un aumento del calor, pues el calor del sol es retenido por estos gases, y a más gases, más retención del calor se produce. Al aumentar el calor, la temperatura en el hemisferio norte aumenta también, por lo que la temperatura del agua en el hemisferio norte aumenta y el agua se vuelve menos pesada, por lo que no puede hundirse para llegar al Ecuador. El agua en el hemisferio norte se queda así, no puede hundirse. Se queda así en la superficie. Así no se puede transportar el calor del sol desde el Ecuador y las aguas estancadas del hemisferio norte se enfrían y captan ahora el calor de la tierra de Europa, enfriándose el continente o enfriando el continente. Esto es la paradoja del calentamiento global. Si las aguas oceánicas se calientan, los continentes se congelan y una vez congelados, estos se congelan los océanos, porque ya los océanos no pueden calentarse porque todo el calor de los continentes ha sido ya captado por el agua, ya no pueden captar más calor. Y luego dice que los osos polares están en peligro de extinción. Yo creo que van a volver y con más fuerza. Entonces, ¿fue Greta una niña ignorante y desinformada? Antes de Greta ya nos lavaban el cerebro con esto del cambio climático. Otra niña hace ya casi 30 años daba un discurso sobre el cambio climático. Tenía aproximadamente la misma edad de Greta. Y daba este discurso en la cumbre de Río de Janeiro. Se llamaba Sever Kulis Suzuki. Greta, la de nos habéis robado la infancia, que seguramente desconoce la historia de miles de niños en los campos de concentración nazis y, y estalinistas y lo mal que lo pasaron los niños en España durante y después de la guerra civil, seguramente no se dio cuenta que estaba repitiendo un papel, el papel de la utilización por parte de los políticos de una niña para hacer culpable a la población civil de que no haya árboles en las ciudades y de que se les castigue con un impuesto abusivo llamado tasa de emisión de CO2. CO2, tan fundamental para la vida. Más que impuesto, es una multa al ciudadano, pero claro,
queda más bonito llamarlo impuesto. Bueno, y hasta aquí mi vídeo. Un beso a todos y espero que se reflexione sobre este tema. Hasta luego.